doctor Carrión, porque estaría utilizando el ex presidente Toledo la misma estrategia. Ahora en Colombia ha presentado, primero hubo una suspensión, luego él pide una reconsideración y ahora esto es una moción de urgencia ante Colombia. Explíquenos, por favor. Muy buenos días, antes que nada, María de Jesús. En efecto, tal como lo acabas de señalar, el día de hoy, bueno, en la madrugada, el expresidente Alejandro Toledo presentó una moción de urgencia a efectos de que ya sea otro distrito, no el de California, en el cual se ha venido ventilando su caso, sino más bien el distrito de Columbia, para que reconsidere, para que reevalúe el recurso que primigeniamente fue rechazado y que con esto, en última instancia, pueda lograr una suspensión de la ejecución propia, ya no de la extradición en sí, sino de la orden que emitió el juez Hickson para que él se someta ya a la justicia y que pueda ser extraditado al Perú. Y resulta además contradictorio, puesto que tanto su abogado en Perú como su abogada en Estados Unidos habían afirmado de que ya se iba a entregar a la justicia el día de mañana y que no iban a presentar ningún otro recurso, pero vemos que eso no ha sido así. Claro. Ahora, doctor Carrión, justamente el ministro de Justicia peruano, ¿no?, señalaba, ya casi como anteponiéndose a lo que podía pasar, ojalá no hayan más medidas dilatorias en el caso de Alejandro Toledo Manrique. Sin embargo, es lo que ha pasado. ¿Cuánto más podría dilatar esto? Y explíquenos la diferencia, porque finalmente en California se le ha negado, entiendo yo, todo escenario hacia adelante. Ahora en Colombia, ¿esto puede cambiar toda la situación de Alejandro Toledo, incluso la orden de entregarse a la justicia norteamericana para ser extraditado al Perú? Aquí debemos de diferenciar dos aspectos. El primero, que todo el procedimiento de extradición de Alejandro Toledo se ha venido llevando ante la Corte de California. Ahí fue rechazado en múltiples instancias los recursos que intentaron suspender la ejecución propia de la extradición. Es ahí precisamente donde decidió el juez Hickson que ya se proceda a su detención para la extradición. Sin embargo, lo que últimamente ha venido haciendo el expresidente es interponer recursos, pero ya no ante esa corte, sino más bien ante otra, como la de Colombia, que ya precedentemente rechazó un recurso que él había presentado, incluso sosteniendo de que eventualmente se trataría de una medida dilatoria. No obstante, a pesar de esa decisión previa que ya abordó esta corte, ha vuelto a presentar un recurso o una moción de urgencia para que sea ese mismo distrito de Colombia quien reevalúe ese rechazo preliminar que ya había otorgado al recurso que presentó. Así es que, si es que hablamos de Alejandro Toledo, pues ya en principio nos tiene acostumbrados a estos recursos dilatorios, a pesar de que su propia defensa señaló que no lo iban a interponer. Claro, por eso le preguntaba, él usa la misma estrategia, ¿no es cierto?, el mismo camino que se utilizó primero en California y que ahora intenta hacer en Colombia. Evidentemente la justicia en este país funciona diferente, ¿no? Quisiéramos entender, porque, por ejemplo, si aquí alguien es juzgado y sentenciado en Huancayo, ¿yo puedo presentar un recurso de reconsideración en Lima y echar por tierra lo primero? Ahí hay una diferencia sustancial, ¿no? Porque en Estados Unidos la tradición jurídica habilita para que todos, en cuanto a los recursos que presenten, tengan la posibilidad de ser evaluados por los tribunales. Es por ello que cada recurso que viene presentando Alejandro Toledo tiene la posibilidad de que sea analizado por el juez o por el tribunal ante el cual lo interpone. Es por ello que liminarmente no podemos predecir cómo va a resolver esta Corte de Colombia, pero en principio, y en base al antecedente, entendemos de que esta moción de urgencia presentada a última hora también debe de ser rechazada. Deberá ser rechazada. ¿Qué le queda ahora a las autoridades peruanas? ¿Qué escenarios se abren de pronto para poder revertir o en todo caso eliminar esa medida dilatoria, dado que el plazo vence mañana? Ahora mismo está en manos ya del Distrito de Columbia el último recurso que ha presentado Alejandro Toledo, y lo que tienen que hacer las autoridades peruanas, a efectos de que no se aprecie como una injerencia en la justicia norteamericana, es coordinar con las autoridades ya la propia extradición, es decir, la ejecución de la extradición que ya había sido decidido anteayer por parte del juez Hickson. Así es que las autoridades peruanas lo único que deben de hacer, al menos en este camino ya final, que posibilitaría la extradición de Alejandro Toledo, es coordinar con las autoridades norteamericanas, en este caso el Departamento de Justicia y la propia Policía norteamericana, a efectos de preparar el terreno
para que ella sea extraditado al Perú, tal como lo señaló el propio ministro de Justicia. Exacto, el señor Tello, quien además decía ojalá no hayan medidas dilatorias y lamentablemente nos tiene acostumbrados, ¿no? El expresidente Alejandro Toledo a ello, precisamente ahora con un recurso de urgencia. Explíqueme esta parte de esta reconsideración, porque primero ellos pedían una interpretación, luego una reconsideración, finalmente entiendo que esa fue negada, luego insistían con otro tema, el día martes me parece que presentaron otro recurso y ahora el día jueves esta moción de urgencia. Genera un poco de confusión por los múltiples recursos que ha presentado Alejandro Toledo, tanto ante la Corte de California como el día de hoy ante la Corte de Colombia. Lo que él solicitaba es de que se reconsidere esta decisión de proceder a la extradición de Alejandro Toledo en base de que se habrían transgredido los procedimientos propios para proceder a la extradición. Esto ya fue rechazado primigeniamente en California, sin embargo luego recurrió a la Corte de Colombia a efectos de que él no debía ser extraditado en atención a que en el Perú todavía no se encontraba en la etapa de juicio el proceso que afrontaba. Ese sería un motivo para que se suspenda la extradición al Perú. Sin embargo, la justicia norteamericana rechazó ese argumento en atención a que lo que se requiere, al menos en el ámbito de la extradición, es únicamente una acusación sustentada, pero no que se encuentre en la etapa de juicio. Bueno, la verdad que para muchos el tema de Alejandro Toledo se ha demorado bastante también en el Perú. Humilde opinión en todo caso, quizás no debo opinar, pero también podría yo preguntarle eso a usted. ¿Considera que las autoridades han demorado mucho, se ha dilatado demasiado este proceso en el caso de las acusaciones contra Alejandro Toledo? De hecho, María de Jesús, esta investigación data, al menos con los datos primigenios, desde el año 2017. Y la investigación formal que se habilitó en contra de Alejandro Toledo viene ya del año 2019. Es por eso que la dilación en el procedimiento de extradición también sería imputable a las autoridades peruanas. Pero hay un dato adicional para individualizar estas responsabilidades, María de Jesús, y es el hecho de que ahora Alejandro Toledo va a ser extraditado por el caso de la interoceánica. Pero el otro caso, el caso de Coteva, aún se encuentra todavía evaluándose por parte del Departamento de Justicia norteamericano, con lo cual, teniendo este antecedente, podría él ser o habilitarse la extradición y posterior juzgamiento por este último caso de Coteva en 2 a 3 años. O sea, por donde se le mire, el señor tiene acusaciones, pero las sigue dilatando. La pregunta final, ¿cómo entender el tema de que el abogado acá en Perú, el doctor Su, Roberto Su, señalaba que se entrega y allá son abogados privados los que presentan estos recursos? Claro que sí, entiendo de que debe de haber una coordinación mínima entre los abogados para sostener de que o bien van a presentar algún nuevo recurso o no. El abogado que tiene aquí en Perú es un abogado privado y el que tiene en Estados Unidos no solamente es privado, sino también tiene la defensa pública a su disposición y ha recurrido incluso en ocasiones a intercalar entre defensa pública en el Distrito de California y defensa privada en el Distrito de Colombia. Así que vemos de que lo único que busca con ello Alejandro Toledo es la dilación de su proceso. Así es, seguir huyendo de la justicia de nuestro país. Gracias, doctor Carrión, como siempre, muy amable por este diálogo. Nos vamos con Cintia Malpartida ahora, quien acompaña al